Ay, yo mismo vengo del río. Yo mismo vengo del bosque. Dicen que un río son miles de gotas, pero también son miles de historias que se juntan, que fluyen, que se desplazan, que suman fuerza, que son vida. Esta aventura empieza navegando otro río, el enorme caudal humano que discurre por las calles de Santiago de Cali. Llamada la capital mundial de la salsa y considerada una de las 3 ciudades más importantes de Colombia, Santiago de Cali es la capital de este departamento del Valle del Cauca en el suroccidente de Colombia. Pero este sitio, apodado también la sucursal del cielo, es privilegiado en la tierra, con un maravilloso elemento. Cali tiene muchísima agua. Es también llamada la ciudad de los 7 ríos. Pero sin duda, el más importante de todos sus ríos, que además determina buena parte de la vida en esta región, es el enorme río Cauca. Este hombre es Diego Garcés, periodista, fotógrafo y expedicionario. Un investigador preocupado por el pasado, el presente y el futuro del río Cauca. ¿Es cierto todo esto? ¿Cuáles son los verdaderos factores que han afectado a este río? ¿Está condenado a morir? Diego investiga. Le inquieta saber el origen de estos problemas del río Cauca, uno de los más importantes de Colombia. ¿Qué hay detrás del agua que alimenta a los vallecaucanos y que por generaciones ha sembrado de vida a este territorio? Es hora de investigar, pero allá, en el territorio mágico del río. Es tiempo de navegar sus aguas y de descubrir sus secretos a su paso por el Valle del Cauca, el llamado Valle de los Sueños. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido. Estamos aquí por una vía rumbo al sur, una vía que va paralela a la cordillera occidental. Vamos a pasar robles para llegar hasta un punto que se llama Paso de la Balsa. Allí es el límite entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento del Cauca. Vamos a embarcar allí en el Paso de la Balsa. Allí inicia nuestra expedición a lo largo del río Cauca. Vamos a hacer un recorrido hasta el límite con el departamento de Risaralda, a todo lo largo de este Valle del Cauca que ha sido extraordinariamente fecundo. El río Cauca, el segundo río más importante de Colombia, nace en la laguna del Buey, en el macizo colombiano, en el extremo noroccidental de la cordillera de los Andes, al suroeste del país. Nuestra expedición comienza con un momento de inundación impresionante. Anoche parece que cayó tanta agua en el río Timba que el río amaneció crecidísimo. Están bajando troncos y la corriente está arrastrando el carrillón. Miren acá, miren esto. Queremos saber si el río Cauca aún está vivo. Un buen indicio de vida es el movimiento. Las lluvias han fortalecido en esta mañana las aguas. Pero el río había estado bajito estos días, solo se creció anoche. Pues la semana que pasó sí amanecía seco. Pero no, fue desde septiembre comenzó a crecer, eso pasaba por ahí solo. Entonces esa finca se inundó ahora en diciembre, perdieron todo el maíz. Sí. Mientras nos internamos en este paisaje,
el gran río Cauca empieza a descubrirse. De a poco nos embruja con su belleza y toda su riqueza vital. Empezamos a entender que no lo navegamos, el río nos navega a nosotros. Y el gran Cauca fluye, como fluyen las notas con el caudal de su alma, y en el pentagrama de sus aguas se puede escuchar el espíritu de sus habitantes ribereños. El río también canta con la voz de sus comunidades. Nos vamos a encontrar aquí en Robles, justamente, que el río ha inspirado unas muestras de arte, particularmente de música, excepcionalmente bellas. Hola Diego, ¿Cómo estás? gracias a Dios, cuánto gusto. El gusto es para mí. Bueno, bienvenidos. Bien. Oiga, déjeme hacerle una pregunta. ¿De qué manera sientes el río presente en toda tu creación musical? Yo diría que en tanto el río es el eje, digamos que el hilo vinculante de todas las comunidades nuestras, indios, negros y mestizos, pero además colonos. Nosotros de todas formas somos los portadores del deseo, somos los portadores de la memoria, seguimos manteniendo el vínculo afectivo con el territorio. Y el río es desde nuestra historia, desde que nos sabemos, la vía principal, la gran autopista del territorio. O sea, aquí no había carreteras definitivamente, si acaso eran trochas o pequeños callejones. Entonces la gran vía que tenía el territorio era el río, por allí venían los balseros con sus grandes champas, ¿cierto? Hechas de guado, de caña brava, que se llevaba para construir las casas de bareque en la ciudad. Y allí iba obviamente la ternera, los marranos, las gallinas, el plátano, la naranja, o sea, todo lo que aquí se producía iba a través de las champas. ¿Cómo decir entonces que el río no hace parte, digamos, de la huella nuestra, cualquiera sea la actividad que nosotros desarrollemos? Y en el caso de la música en particular, sí es una constante. Miren, allá hay una águila pescadora. En esta parte del río hay comunidades afro asentadas mucho tiempo atrás. Se dedican principalmente a la agricultura, a la minería y en menor escala a la pesca. Y hay unas fincas tradicionales con cacao, con caña, con maíz, frijol. Y hay bosques relictuales, bosques de los que hubo en grandes extensiones hasta finales del siglo XVIII. Y hay mucho folclore, mucha música, muchas danzas. Hablan de las tradiciones de estos pueblos ribereños, principalmente de asentamientos de afros. Quedan fincas tradicionales, minifundios, con una diversidad muy grande de plantas útiles. Esta es una zona donde no hay jarrillones ni ninguna otra estructura de protección y fácilmente el río se desborda y abarca una llanura de inundación muy amplia. La orilla ha crecido muchísimo, mientras al otro lado la orilla se va cediendo año tras año a medida que el río se aumenta su caudal y aumenta su fuerza. Aquí estos estolones de pasto recogen material en suspensión, lo anclan y van formando orilla, van formando suelo, mientras la corriente pega del otro lado y se está llevando el suelo. Esta es una zona muy dinámica, ha crecido en los últimos años, realmente hay como 70 metros entre el cultivo y la orilla, y esa es ganancia de la playa al río, mientras que en el otro lado hay una pérdida de orilla. Cerca de ahí, un grupo de expertos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,
que es la autoridad ambiental de la región, recorren también este río de sur a norte, haciendo investigación y reconocimiento de toda su riqueza natural, pero también evaluando sus problemas. La normatividad obliga a los propietarios de predios a mantener con coberturas vegetales las orillas, los cuerpos de agua. Entonces la norma dice que para los humedales debe ser de 30 metros alrededor de área forestal protectora. No dice de qué especies. Lo importante es que el propietario quiera sembrar, no puede hacer aprovechamiento de esa madera a no ser que sea guadua, que se permite el mantenimiento de la guadua. Pero de resto, si él quiere, por ejemplo, sembrar frutales, está bien porque él va a hacer el uso de los productos secundarios, o sea, de las frutas. Para el río Cauca, la norma habla de 50 metros. Desde la orilla del cauce, 50 metros al lado y lado del río. Y para los humedales habla de 30 metros. Hay una especie importante que hemos visto a través del recorrido y es la caña brava. Si uno mira, ella detalla bien, permite que las orillas del río no se desprendan con las erosiones, con la presencia, digamos, o las corrientes fuertes del río, por su sistema radicular, igual que la guadua, ¿no? Bueno, hay que tener muy en cuenta también que los ríos en la zona plana son muy dinámicos y tienden a estarse moviendo lateralmente. Entonces las franjas forestales protectoras, y dependiendo de las especies que tengan, permiten que éstas sean más estables. Estos científicos serán clave para nosotros. Seguiremos navegando a su lado para aprender con ellos en esta aventura. Bajo el inclemente sol en tiempos de verano, la llamada dinámica del río Cauca, al son de sus meandros, deja al descubierto playas en sus orillas. Escenario ideal para el alimento de muchas aves, pero también para el sustento de los barequeros. El barequeo o mazamorreo, como la llaman en otros lugares, es una práctica artesanal para separar las arenas finas y las piedras y decantar el oro que se asienta en el fondo de las bateas. Estamos con la señora Zoraida. Ella nos va a contar un poco sobre su trabajo de barequeo en el río. Bueno, este trabajo pues es un trabajo ancestral, se ha heredado de generación en generación y de ende fueron familias mineras que llegaron. Este es un trabajo totalmente ecológico, un trabajo artesanal, es manual, no daña el río, no contamina, entonces no utilizamos ningún tipo de mercurio ni cianuro. Esto se recoge material. Esto aquí ya se le llama el despiedre, ¿no? Meterle la mano a la batea para sentar que no se vaya sentando y se va subiendo la piedra. Siempre la batea hay que irle metiendo agüita para poderla limpiar. Y el oro se va asentando. Sí, el oro se va asentando. Igual nosotros para poder que se vea en forma, pues acostumbramos a reservar la batea. Se llena y en vez de escoger este material, vuelve y se le echa material encima. ¿Cómo es un día de trabajo suyo? Bueno, un día de trabajo nos inicia nosotros, por lo general, dependiendo de dónde vamos, el día nos levantamos a las 3 de la mañana. Nosotros madrugamos porque empezamos a trabajar tipo 6 de la mañana y a veces trabajamos nomás 3 horitas hasta las 9 de la mañana. Porque a las 9 de la mañana le sueltan agua a la salvajina y se crece. A partir de las 9, entonces ya es imposible ejercer la labor de minería. Se llenan las playas. Sí, se llenan las playas. Señora Zoraida, ¿por qué la minería artesanal es amigable con el medio ambiente, a diferencia de estas otras que usan mercurio y otras tecnologías? Esta es una minería totalmente manual, ¿sí? Como digo, es ancestral y es ecológica. Como le contaba, nosotros aquí utilizamos una serie de plantas del medio, que esa planta se estriega y bota como una baba, y esa baba cumple la función que cumple el mercurio, de limpiar el oro, de lo deja totalmente limpio. Popularmente le llamamos escoba, la utilizamos para remedios, como cosméticos, lo utiliza para peinarse. Entonces nosotros cuidamos mucho de utilizar ese tipo de químicos, el mercurio, el cianuro, porque nosotros no nos perjudicamos. Claro. Dañamos, y otra ventaja que tiene el mercurio es que ayuda a erosionar la tierra.
y por eso ha habido mucha pérdida de palas, ya de fincas, por las acciones del mercurio. El río está del color del chocolate hoy. Vamos a tomar una muestra para confrontarla después en el laboratorio. Hay una cantidad de material en suspensión que viene de la erosión de los suelos de la cordillera. La falta de bosque impide que el suelo esté protegido. La falta de bosque deja pasar el agua directamente y el suelo se lava por las lluvias y recibimos agua antes de que el río entre al departamento. Esto nos indica claramente que las laderas están desprovistas de vegetación y que la lluvia lava el suelo y termina todo este material acarreado por el río Cauca. Y es increíble el nivel de turbidez que tiene. Por supuesto, los acueductos van a tener que invertir mucho más recursos y procesos para que esta agua resulte apropiada para consumo humano. Y justo cuando hablábamos del color del agua, comenzamos a notar que cambia de chocolate a rojizo. ¿A qué se debe? Déjame aquí un momentico para que miremos, me sostenés la cámara. Aquí viene el río Claro, que trae el color rojizo del lavado de la bauxita y se encuentra con el río Cauca y alcanzamos a ver la diferencia de colores. La una es rojiza por el lavado de la bauxita y la otra es mucho más crema. En esta punta exactamente se ve la diferencia de colores. Estas desembocaduras donde se encuentran tantas corrientes, a veces se precipita material y se van formando islas cuando las aguas del río bajan. Este primer tramo del río Cauca, cuando entra al departamento del Valle, es un río que trae algunos problemas menores de contaminación, pero todavía es un río bien oxigenado, todavía es un río donde hay un importante número de especies de fauna acuática, hay aves migratorias, hay cormoranes que son pescadores, hay patos aguja. Evidentemente hay una oferta de agua que alcanza a cubrir todas las demandas. Es un río vivo, es un río vital. Yo estoy sorprendido porque había pensado que me iba a encontrar un río devastado y de verdad es un río que tiene una riqueza todavía extraordinaria. Señores, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, Diego. ¿Cómo está, amigo? Bien. ¿Ya van llenando el primer viaje o qué? ¿O ya es el segundo? El segundo. Oiga, sí les ha rendido, ¿no? Oiga, trabajan duro ustedes, pero una fortaleza a la berraca, man. Tengo que tener práctica y fuerza. Mucha fuerza. Le ayuda. Aquí este balde se maneja. ¿Cuánto pesa un balde de esos lleno, con agua y arena? No pesará unos 30, ok. De 30 a 40. Llegamos al lugar donde están haciendo explotación artesanal de arena. Es un trabajo bastante duro. Es el que les provee sustento a estos pobladores de las riberas y al mismo tiempo contribuyen a esa dinámica del río, que hace cambio de corrientes, están haciendo un lecho más profundo. Eso probablemente aumenta la velocidad de la escorrentía, eso modifica la hidrodinámica del río en un y otro sentido, pero para ellos ha sido la fuente de sustento, me están diciendo, hace más de 60 años. Buena parte de las ciudades del Valle del Cauca se construyeron con este material del río. Doña Olimpa, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿usted lleva cuántos años trabajando en este río? La minería la venimos ejerciendo. Esto ha venido de generación en generación, más de 60 años. Pero usted tiene una fortaleza que no es común. Sí, le toca a uno a moldearse la situación. Pero con este trabajo educaron a los hijos, han vivido, tienen sus casas.
Y la venden bien, ¿quién les compra la arena? Pues esto aquí, uno vende al de tal. No es que fulano, pero no. Al que llegue uno le vende un medio metro, un costalado, 2 metros, 5 metros, 6 metros. ¿Cuánto vale un metro? Un metro está valiendo de arena 25.000 en el piso y 30 cargados. Y 30 cargado. Ah, listo. ¿Y piensa que con su trabajo, así como lo hace, va a educar a su hijo, va a cubrir sus necesidades? No. Aquí hay muchas falencias por el nivel del río. ¿Por qué? Cuando está crecido no nos deja trabajar. Uno o 2 meses y ahí pues lo vemos correr. ¿Qué más hacemos? No tenemos ayuda ni del municipio, ni del departamento. Ahí la pasamos como se pueda. Y entonces ella nos deja con un silencio incrustado en el alma, un testimonio de la abismal fortaleza de estas comunidades, tanto en sus brazos como en su espíritu. Nos despedimos de ella, de esta arenera que sacude las entrañas del fondo del río para ganarse la vida. Nos internamos más en la anatomía del río a su paso por el Valle del Cauca, que convierte a este territorio interandino en una área muy fértil para la agricultura. En las orillas es frecuente ver fincas tradicionales con diferentes tipos de cultivos. Don Moisés, cuénteme, a lo largo de estos años, ¿qué le ha traído el río? ¿Usted crió una familia? Crié la familia, bendito sea Dios, de parte de él, del revueltico, el plátano, la yuca. Tenía una platanerita buena por abajo, 500 matas y todo eso se perdió. Se anegó ahora con este invierno. Inclusive que todavía hasta hay agua. ¿Y usted crió su familia entonces a punta de pescado, de platanito, de yuca? Eso, y ya están, ahora ellos les toca recoger para... ¿Quién pesca aquí? Yo, un hijo. Un hijo, pero usted sí la teje todavía. Sí, yo la estoy tejiendo. Muy bonito. Pero entonces sí pescó mucho usted aquí en este bastante, río. Crié la familia con pescado. Que el río ha sido fundamental para la vida suya y la de su familia. Bueno. ¿Y cómo está la pesca ahora? Hay mucho pescado. Sí. Bastante. En esta zona del río. El bagre, el bocachico. Pues está muy bonita esta fibra. Se dice que el pescado en el río Cauca es poco y que es de mala calidad. Vamos a hablar con los pescadores. Ellos tendrán la última palabra. Quien pesca en el Cauca no solo pesca su destino y el de quienes ama, tiene más agallas que sus peces y respira sin branquias todo un caudal de relatos con los cuales el pescador le hace el amor al río. Señores, buena tarde. Buenas tardes. ¿Cómo les va la pesca? No mucho, pero pues tiene que quedar uno conforme con la voluntad de mi Dios. Claro. Sí. ¿Y qué pescar? Como bocachico y barbudos. Boquiancha, roño. Los mejores lugares los ubicamos nosotros ya por la experiencia que tiene uno, ya uno sabe poco más o menos dónde arrima el pescado y dónde no. Por ejemplo, con estas aguas, él se mete llega a las partes más quietas, más mansos, y que no esté tan hondo, porque en lo hondo también se sale. ¿Cómo aprendieron ustedes a pescar? ¿Desde muchachos? Desde muchachos, sí. Pues lo mío ya es casi tradición, herencia de los abuelos, de los papás. 15 años en adelante. Es tradición. ¿Y cuál es el arte de pesca que más usan? ¿Que mejor les va? La atarraya y la canoa. Simplemente de pesca la atarraya, más que todo. Pura atarraya, no tenemos la atarraya. Sino que pues dentro de eso uno trata de cuidar la especie, o sea, sacarlo más grandecito, no trata uno porque es que no podemos tampoco... Porque a veces metemos anzuelos también. La semilla se debe dejar libre, el pescado pequeño tiene que irse. Señores, entonces... Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias, felicidades. Felicito, qué bonito trabajo que hacen y qué cuidado que lo hacen. Claro, hay que analizar que bueno, Boca Chico. tienen derecho y tenemos. Bueno, Bocachico, bonitos. Gracias. Que te vaya bien. Hay unas 80 especies de peces en este río y este es un sector bastante rico y el pescado es un suplemento importante de proteína en esta zona. Pescadores dedicados a esas faenas con atarrayas madrugan, vienen a esta parte del río que es tan bella
y contribuyen al sustento de sus familias aprovechando esa riqueza. Y del escenario de las pequeñas fincas tradicionales nos trasladamos a dimensionar la importancia de contar con buena agua para los enormes cultivos en el departamento del Valle del Cauca a través de diversos puntos desde donde se toma el agua para el desarrollo agrícola. Se preguntarán cómo se nutren estos cultivos de caña de azúcar. Esta es una estación de bombeo que toma agua del río y la vierte en los canales de riego. Estamos llegando al final de este primer tramo. Ya nos acercamos a la ciudad de Cali. Es muy curioso porque justo veníamos de ver el río lleno de sedimentos color chocolate y uno podría pensar que la vida en él sería casi imposible. Sin embargo, nos vamos con otra sensación. ¿Qué misterios esconde la vida de este río bajo su superficie? Y para responder estas preguntas, nuestro equipo presenció el trayecto más crítico del río Cauca. Eso lo veremos en nuestro próximo episodio de Expedición Río Cauca. En el capítulo anterior de Expedición Río Cauca, preocupados por la vida del segundo río más importante de Colombia, nos lanzamos a la aventura de navegarlo y reconocer así la realidad actual de nuestro hermano imponente y vital para los vallecaucanos. Después de recorrer muchos kilómetros, hemos llegado hasta la capital del departamento del Valle del Cauca, la ciudad de Cali. Y aquí va nuestra historia. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. ¿Qué sabe usted sobre el río Cauca? Sé que es uno de los ríos más grandes de Colombia. Que viene del departamento del Cauca, pasando por el valle y creo que va hasta Antioquia. Que es el segundo río más importante de Colombia. También es aprovechable para la industria. Hay personas que han construido sus hogares ahí cerca del Jarillón. Puede ser uno de los ríos de pronto importantes del Valle del Cauca, pero está demasiado contaminado. ¿Cuál es el estado del río actualmente? Se le tiran muchas basuras, muchos animales muertos. Principalmente la contaminación. Dicen que las personas de cierta parte de Cali tiran todos sus residuos al río. Sé que tiene problemas de sedimentación. La mayoría de los vertimientos de agua vienen de aguas negras. Porque mucha cantidad de basura que supuestamente se puede reciclar y que se puede reutilizar va a parar a nuestro río. Luego de haber sido testigos de la vida que se abre paso en el primer tramo del río Cauca, a su llegada a Cali, el panorama parece cambiar. Volvemos a navegar en estas aguas que alimentan el 80% de todo el recurso hídrico que requiere esta ciudad para subsistir. El río les brinda vida. ¿Qué le entregan a cambio los caleños? Este es un asentamiento ilegal establecido sobre la franja forestal protectora y el Jarillón. Se dedican a actividades de reciclaje, pero todo aquello que no les sirve lo arrojan al río y generan unos focos de contaminación bastante siniestros, por decirlo menos. Finalmente todo esto va a parar al río y estamos todavía antes de Puerto Mayarino, antes de la bocatoma del acueducto del río
que abastece el 80% de la ciudad de Cali. Estamos tomando agua que viene de acá. Mirando este canal colector ya en Navarro. Bueno, aquí estamos en Navarro. Aquí se puede observar la diferencia de color de agua, aunque el color no es un indicador de calidad, ¿no? Hay que tener claro eso. Este canal recibe aguas residuales domésticas cuando la vocación de él fue traer las aguas lluvias que vienen por los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lili, traerlos aquí a Navarro para poder desarrollar el oriente de Cali en su momento que se hizo ese proyecto. Entonces en este momento aquí nos llegan aguas contaminadas con aguas residuales domésticas gracias a las conexiones erradas que dentro del desarrollo del sur de Cali no hubo una planificación bien hecha y hubo inescrupulosos, se conectaron alcantarillado a los cuerpos de agua, a los drenajes que vienen finalmente aquí y nos contaminan, sumado al tema tan grave que nos produce la galería de Santa Elena con sus residuos que los ponen a la orilla del canal. Ellos se descomponen allí, se lixivian y cuando llueve en ese sector empujan todo este canal. Cuando llega el río Cauca bajan los niveles de oxígeno necesarios para la vida íctica, para la vida del río. Entonces ahí donde presentan las que llama la gente caparrosa o aguas malas. Y también nos incide en la bocatoma del acueducto, que ya se hace más difícil y más costoso tratar estas aguas en razón a los niveles de contaminación, donde es muy importante tener en cuenta unas variables que son los niveles, el caudal del río en el momento de la descarga, que cuando el caudal está muy bajo no hay mucha asimilación porque no hay capacidad de dilución. Esta es la bocatoma de Puerto Mayarino. Es el sitio donde se captan aguas del río Cauca y se distribuyen a cerca del 80% de la población de Cali. Esta es la descarga de la PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo, que al menos en teoría recoge las aguas de los efluentes domésticos e industriales y la descontamina antes de arrojarla nuevamente al río Cauca. Esta es la estación de bombeo del Puente del Comercio. Es la que trae las aguas de las zonas que antes se inundaban en Agua Blanca, el Pondaje. Aquí entrega sus aguas el río Cali. Viene de los farallones de Cali, es un río cristalino formado por varios afluentes con una calidad de agua extraordinaria y aquí llega prácticamente muerto después de recibir todos los efluentes domésticos de conexiones inadecuadas, de vertimientos inadecuados. Históricamente, las aguas del río Cauca bañaban el oriente de Cali, lo inundaban. Dicen que a lo lejos, ese espejo de agua se reflejaba de color blanco, razón por la cual llamaron a esta zona Agua Blanca. Pero el crecimiento de la población en esa zona, en la década de los 60, obligó la construcción de un muro de contención que permitiera a las comunidades construir sus asentamientos en la llanura del río, el famoso Jarillón del río Cauca. Toda esta zona estaba dedicada a las labores agrícolas, pero sufría inundaciones de los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Cauca. En cada invierno se inundaba con agua del río Cauca, del río Meléndez, del río Aguacatal, del río Lili. Fue necesario construir un jarillón y canalizar las aguas de los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo para entregarlas al río Cauca en el sector de Navarro. La construcción del jarillón permitió regular los pulsos del río y controlar las inundaciones. Sin embargo, el tiempo y otros factores como la hormiga arriera han afectado la estabilidad de este jarillón. Dicen que la unión hace la fuerza y es increíble, pero esta pequeña criatura está afectando la estabilidad del jarillón del río Cauca. Para combatir este problema, la CBC desarrolló dos tipos de reforzamiento en el jarillón.
un reforzamiento estático, que es una serie de columnas con suelo y cemento que se sobreponen, y un reforzamiento dinámico con contrafuertes y columnas de grava en la parte húmeda del Jarillón. Este Jarillón es un gran dique que protege a Cali. Si se rompiera, afectaría a 10 comunas del oriente de la ciudad. Cerca de 900.000 personas perderían sus bienes, sus enseres e incluso la propia vida. En esta zona está la infraestructura que provee a casi todo Cali de agua potable, al igual que sus principales sistemas de alcantarillado. El 80% de la ciudad quedaría sin agua potable y la mayoría de las aguas residuales de los hogares no se podrían tratar. Los caleños quedarían expuestos al riesgo de múltiples epidemias. La CBC, que es la autoridad ambiental de la región, junto con otras entidades, ha trabajado en el reforzamiento de 26 kilómetros de Jarillón para proteger de las inundaciones de los ríos Cauca, Cali y el Canal Interceptor Sur. Además de esta estructura, existe otra obra que contribuye a la regulación del caudal del río Cauca, la represa de Salvajina, ubicada en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca. Y es que anteriormente en el Valle del Cauca, cuando su principal río se desbordaba, ocurrían enormes inundaciones. Por eso fue importante la construcción de este embalse en 1985. Una obra que garantiza el caudal suficiente para que haya mayor dilución y disponibilidad del agua, además de generar energía eléctrica. Regular la fuerza del río es muy importante, pero ¿cómo regular su creciente contaminación? Los ríos tributarios provienen de la zona alta de la cuenca, incluso de otros departamentos. Desembocan al Gran Cauca y llegan con contaminación de la ganadería, los cultivos ilícitos, los agroquímicos, la minería, la enorme deforestación y los vertimientos de comunidades que no tienen cómo tratar sus aguas. Esto es asqueroso. Estos son los vertimientos de efluentes de marraneras. Hay como 20 marraneras que arrojan directamente sus efluentes en esta franja entre Palmira y Yumbo. Si miramos con detalle y la cantidad de gallinazos, podemos hacernos una idea del efecto tan nocivo de esta contaminación del río por efluentes de marranera. Pero al río Cauca no solo se le han arrojado contaminantes, también vidas humanas. Rosenberg, acércate que allí hay algo que parece... Y ahí estaba, flotando en el río contra la orilla. Era joven, estaba boca abajo. Su cuerpo hinchado y blanco parecía el de un ahogado, pero luego le vimos un disparo en la nuca. Era el hijo de alguien, el padre de alguien, el hermano de alguien. Era alguien cuyo destino en estas aguas jamás entenderemos. Tomé unas fotos, avisamos a la autoridad y seguimos nuestro camino. Y guardaron muchos minutos de silencio, acompañados solo por el motor y la brisa de este Cauca que también llora, al que le han obligado a cargar y sepultar a hombres, mujeres y niños. Esta expedición ofrece un momento de silencio en memoria de quienes les fue arrebatada el alma y aquí descansa en paz en el espíritu del río. La metáfora es tristemente perfecta. Lo confirman los científicos de la CBC. El río Cauca pareciera morir. Los niveles de oxígeno se caen dramáticamente. Para que haya vida en el río, los niveles de oxígeno deben superar los 4 miligramos por litro. Fíjense, los niveles de oxígeno del primer tramo
alcanzan los 6.5 mililitros por litro de agua. El río está vivo. Pero cuando llegamos a este tramo que pasa por Cali, los niveles caen hasta 3 miligramos por litro. En verdad, el río prácticamente se nos va. Esta sí es una buena noticia. Están terminando la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yumbo, que se va a encargar de procesar estas aguas que traen efluentes industriales y domésticos antes de entregar las aguas al río Cauca. Las aguas residuales de Yumbo llegan a los ríos sin tratamiento alguno. Pero esta historia parece llegar a su fin gracias a la planta de tratamiento de aguas residuales de Yumbo. También están en desarrollo las de Jamundí, Buga, Zarzal, Candelaria y Palmira. ¿Usted piensa que el agua del río es apta para el consumo humano? No, para nada. Aptas como tal, no. A lo mejor siendo tratadas. A mí me parece que no. Allí me imagino que la tienen que tratar muchísimo. Y me tocó consumirla porque no había más a dónde tomarla, pero me produjo un poco de daño de estómago. Si usted tuviera que tomar agua del río Cauca, ¿de qué parte del río la tomaría? ¿De qué tramo? Del primer tramo, ¿verdad? Pues en eso consiste la propuesta de la CBC, de tomar el agua del río después de la desembocadura del río Timba, en el sector del Paso de la Balsa, donde el agua está en mejores condiciones. Por otra parte, el SINARA de la Universidad del Valle y en Cali están desarrollando un proyecto para extraer agua por filtración del lecho del río Cauca. Es una técnica empleada en otros países y ha dado muy buenos resultados para obtener agua de buena calidad. Alentados con un hilo de esperanza, seguimos nuestra ruta en este segundo tramo. Nos alejamos de la ciudad de Cali, aún sacudiéndonos de esa dura experiencia. Nos encontramos de nuevo con los científicos de la CBC, quienes siguen atentos al cuidado de lo que llaman la franja forestal protectora. Esto es lo que nosotros queremos ver a las orillas del río Cauca. No ver ningún otro tipo de árbol que no sea árbol nativo, propio del ecosistema, bosque seco tropical, que nos ayude a que las orillas no se erosionen. Pues en primer lugar el desconocimiento, ¿no? Entonces extienden sus cultivos agrícolas hasta el borde del río sin ningún conocimiento. Entonces tú encuentras cualquier tipo de cultivo agrícola, por mencionarte, pues para no calificar ninguno en específico, pero no tienen en cuenta qué tipo de árbol nativo es el ideal para proteger el río y las orillas de su río y evitar la erosión. Por eso con el tiempo, cuando el río en fenómenos de invierno, fenómenos de la niña, crece, ahí es que tú ves que invade las fincas, invade los territorios, invade los municipios, se desborda porque precisamente no están protegidas sus orillas como debe ser. Por eso una de las metas de nosotros es lograr que solo existan árboles nativos, propios de la región y propios del ecosistema en el que nos encontramos. Es decir, que sirvan para proteger las orillas de nuestros ríos y para enriquecer también su biodiversidad, que es tan importante. Mira, aquí encontramos un ejemplo de no respetar la franja forestal protectora. Es una extensión de un cultivo agrícola, en este caso es guayaba pera, el cual pues lo han sembrado hasta el borde del río, lo cual pues no tiene ningún sentido, no presta ningún beneficio a la protección de la orilla del mismo y tampoco genera un beneficio a quien extendió este cultivo hasta acá. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El río va a seguir obviamente mermando más la orilla, erosionándola y va a terminar afectando también el cultivo. No tiene ningún sentido que se haga eso. Aquí tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, hacer un llamado, un proceso de educación ambiental al dueño del predio para que respete la franja forestal protectora. Eso por supuesto hay que hacerlo. Iniciar en un momento determinado el respectivo proceso sancionatorio, pero yo siempre creo de que hay que apostarle muchísimo a la educación ambiental. En el primer tramo vimos el trabajo de los areneros artesanales. Llegamos a la zona donde están los
areneros medianamente industrializados. Utilizan malacates y bandas transportadoras. Pueden arrastrar y extraer una mayor cantidad de material. Es importante la actividad de ellos porque ayuda a descolmatar el río. ¿Sí? El hecho de extraer material de arrastre, que es lo que estamos mirando aquí, ayuda a que el río es como a dragar el fondo del río. ¿Sí? Y eso ayuda a que haya un control de inundaciones cuando el río crece. Pero hay que tener en cuenta que esta actividad está regulada por la Agencia Nacional de Minería, ¿sí? Que es la que administra el recurso mineral del subsuelo, propiedad del Estado. Ellos, para poder hacer esta actividad, tienen una figura que se llama área de reserva especial. Esa área de reserva especial hace la similitud de un título minero. Y la CBC otorga, más adelante ellos van a tener la licencia ambiental para poder operar sin ningún inconveniente y evitar de pronto que se hagan operativos y se consideren como mineros ilegales. Esta es un área de reserva especial ubicada aquí en el municipio de Vies. Tenemos 2 áreas de reserva especial. Ellos están explotando con un sistema que llama malacate, como se puede observar, que es diferente al arenero tradicional que conocíamos nosotros en Juanchito, el arenero de pulmón, que era el que se tiraba al cauce del río y sacaba una lata llena de arena y la tiraba ahí. Eso sí es artesanal. Esto es una minería, llamémosle tradicional, pero es mecanizada, porque el malacate es movido por un motor. O sea que hay una parte mecánica allí, o sea que ya se apartaría de la parte artesanal. La ventaja que tenemos con la máquina es que va más rápido. Llegamos abajo a la playa y en la playa tenemos una banda que no hacemos sino que trabajarla ahí cortico. Nos cansamos menos, trabajamos un poquito más para poder sacarnos lo del día. No, pues nosotros, es que esto ha sido toda la vida de nosotros. Esto es familia. Esto venimos desde pequeños con la familia, de hermanos, primos, tíos, papá, abuelo. Entonces eso va subiendo uno tras otro ahí. No, pues para nosotros el río, nosotros cuidarlo y estar, porque es que nos gusta esto. Cuando viene la pesca, todo, a nosotros nacimos fue en esto, en el río Cauca. La generosidad del enorme río Cauca no tiene límites. Venimos de presenciarlo en la peor de sus crisis en nuestro departamento. Pero desde ahí sigue entregando vida para las comunidades, casi al límite de la suya. Se piensa que el río Cauca está muerto a estas alturas. Ha recibido tal carga de contaminantes que pensamos que aquí no tiene oxígeno y que no tienen condiciones aptas para la vida. Nos acompaña la ingeniera Luisa María Baena, su equipo técnico del Laboratorio Ambiental de la CBC. Vamos a medir algunos parámetros del río para saber a ciencia cierta qué pasa. Doctora, mucho gusto. Manos a la obra. Conectamos entonces sensores de conductividad y pH y el oxígeno lo hacemos con Winkler. Entonces vamos a leer pH y conductividad con los 2 sensores, mediciones que se hacen en campo por las características de esos parámetros. Ahí ya tenemos un dato de conductividad y pH está en curso. Conductividad de 89,6, muy buen dato de conductividad para una corriente. Terminó la lectura de pH 7,93, también un valor dentro de los límites pues, normales en una corriente. Vi que el pH es más o menos neutro. ¿Qué implicaciones tendría tener un pH más ácido o un pH más alcalino para una corriente como esta? Por ejemplo, cuando al final del ensayo el color de la muestra es marrón, significa que el oxígeno en el río es bueno. Cuando esto se pone blanco, porque se pone blanco al final, es porque no hay oxígeno en el río. Entonces esa es como la gama de colores, entre marrón y blanco. Ese reactivo lo disuelve y ya queda homogéneo el contenido de la botella. O sea, es posible que uno adicione más ácido para terminar ese proceso. Va tomando un color amarillo, ¿no? Más cerca del blanco que del café. No, más cerca del marrón. O sea, aquí realmente en este sitio el río
tiene buena concentración de oxígeno. Más o menos los valores que mantiene y denota que el oxígeno es bueno. Entonces es un río vivo, un río que tiene todavía una buena concentración de oxígeno disuelto. Sí, este color entre marrón y amarillo denota que es un río en este sitio de buena calidad. El oxígeno más o menos estimo que esté entre 5 y 6,5 miligramos por litro, que es muy bueno. Por encima de 4 miligramos por litro se garantiza el pleno desarrollo de la fauna acuática. Este era el nivel de oxígeno en el río a su paso por Cali, 3 miligramos por litro. Estaba casi muerto. Recordemos que el límite para la preservación de la fauna y la flora es de 4 miligramos por litro y ahora lo encontramos en 5 y va en aumento. Hacia el norte del valle el río llega a más de 6 miligramos por litro, un poco menos del nivel de oxígeno que tenía cuando ingresó al Valle del Cauca en el paso de la balsa. Sin duda es admirable. El río Cauca es un río fuerte. Sus recias corrientes lo vuelven turbulento y su carácter caudaloso le permite reairear el agua de manera permanente. Además, recordemos que ese caudal viene nutrido por la represa de Salvajina, que le permite tener más agua y, por supuesto, un mayor poder para diluir los contaminantes. Por otra parte, el río captura oxígeno del ambiente y genera oxígeno a través de la fotosíntesis de sus plantas. Nos quedamos boquiabiertos. ¿Cómo es posible que un río que vimos en crisis, moribundo, se recupere de esta manera en tan pocos kilómetros? Tenemos de veras un río muy resiliente, pero no podemos abusar de eso. Y las sorpresas no se detienen. El río nos sigue asombrando. Disfrutaremos del Festival de Vida en los Humedales en este tercer tramo. Acompáñanos en un viaje al pasado. Nos remontaremos a la prehistoria. También subiremos a bordo de los vapores que lo navegaron a principios del siglo XX. Descubriremos el río en la noche, al acecho de un misterioso felino. Eso lo veremos en nuestro próximo episodio de Expedición Río Cauca. En el capítulo anterior de Expedición Río Cauca, acompañamos al río Cauca en su llegada a la ciudad de Cali. Escuchamos lo que piensan los caleños sobre el río. Conocimos el famoso jarillón que protege a Cali de un desbordamiento del río. Identificamos los principales problemas de contaminación que afectan gravemente su nivel de oxígeno. Fuimos testigos del peor tramo del río a su paso por el Valle del Cauca, en el que parece perder la batalla. Sin embargo, el Cauca, maravilloso y resiliente, aún tiene sorpresas para nosotros. Su vida se sigue abriendo paso. Y aquí va nuestra historia. Bienvenidos a Expedición Río Cauca. El río Cauca siempre ha ofrecido una especie de vía de comunicación para todo el comercio de productos en la región. Hasta principios del siglo XX no había buenas vías de comunicación en esta zona y todo el comercio se volcaba hacia el río. Luego desbarataban las balsas y vendían la guadua. Eso dinamizó mucho la economía de la región, el negocio funcionaba. Entonces se pensó en grande y llegó la era de los vapores. Los vapores eran grandes embarcaciones de 2 o 3 pisos diseñados para el transporte de mercancía y pasajeros, movidos por una enorme rueda impulsada por el vapor de una caldera. En 1888, en este punto, fue puesto a flote el vapor Cauca.
en uno de los primeros astilleros que produjeron barcos en esta zona. Quedaba justo aquí en el Paso del Comercio. En esa época se transportaba café, sal marina, plátano, cacao, maíz, tabaco. Hacían una balsa de guadua, se montaban los productos y arrancaban desde el paso de la balsa cuando el río entra en el departamento del Valle del Cauca hasta Cartago. A este lugar le llamaban Puerto Simons. Se la pasaba lleno de ingenieros británicos y quedaba cerca a otro de los puertos más importantes que se llama aún Puerto Mayarino. Este es el puente Nemesio Camacho, construido en 1916 para permitir el paso del ferrocarril. Al mismo tiempo estaban pasando los vapores por el río Cauca. El puente resultó muy bajito para los vapores, entonces le hicieron un mecanismo muy ingenioso. El puente gira sobre unos pivotes, permite el paso de los vapores y luego se cierra nuevamente y permite el paso del ferrocarril. La economía de la región fue dinamizada por el transporte fluvial. Dicen que más o menos en este punto, hace un siglo, se hundió un enorme vapor. El río Cauca es también un cementerio de vapores y de tripulantes. A finales de los años 20, el Valle del Cauca ya contaba con mejores vías de comunicación, por lo que el desplazamiento fluvial ya no era tan indispensable. La navegación a vapor en el río Cauca fue una dinámica que representó el desarrollo para el río Cauca, pero también la deforestación de sus riberas. Estos vapores funcionaban con maderables de la región. Allá terminaron cachimbos, curilicos, cominos, písamos, caracolíes terminaron en estas calderas de estos vapores. Fueron 50 años de deforestación para las riberas del río Cauca. De ellos, solo quedan algunas referencias que sobreviven por la tradición oral de los viejos. La historia de los vapores del Cauca se volvió vapor. Y sabía que hubo en el Valle del río Cauca animales muy grandes hasta el Pleistoceno, como mastodontes. Tampoco sabía eso. No tenía conocimiento. No, no sabía. Había escuchado un poco acerca de todo lo que se ha encontrado, pero no, tampoco tenía todo el conocimiento. Vamos a encontrar las huellas de los grandes mamíferos, de los mastodontes que habitaban el Valle del Cauca. Bajo estas turbias aguas que bañan el enorme Valle del Cauca, se esconden otros secretos inimaginables, en los tiempos en que el río no era río. Los mastodontes eran mamíferos gigantescos que vivieron en estos pantanos que eran el Valle del Cauca hasta hace 8 o 10 mil años. Podían pesar 5 toneladas y el nombre mastodonte significa que los dientes tienen forma de pezón. Cuando mira uno los molares, se da cuenta que las cúspides semejan un pezón. De cuando en cuando, entre los sedimentos, en la arena, en el lodo, los areneros encuentran fósiles como este, que es un molar de mastodonte que encontraron aquí en el Paso de la Torre, cerca de Rosso. En 1980, en el lecho del río Cauca, a la altura del municipio de Toro, fueron halladas una veintena de piezas de mastodonte, entre las que se encuentran molares, costillas, un fragmento de fémur y un fragmento de mandíbula. Incluso se han encontrado puntas de flecha en marfil que se cree eran utilizados para la caza de estos enormes mamíferos. Nosotros extraímos material del río, el material iba en una zaranda, cayeron como ciertas rocas, ¿no? La gente, los trabajadores pensaron que eran pedazos de barro, pero al darnos cuenta como en estas partecitas de aquí, que eran como dientes, se realizó un estudio en el INCIBA en el que nos pudieron como contar que eran muelas de mastodonte. Esto que se conoce como cañaduzales ahora, antes por aquí pasaba el río, se podían ver diferentes clases. Gratamente sorprendidos, continuamos nuestro viaje, dejando atrás el corregimiento de Rosso y llegando a la altura del municipio de Viges. Empezamos a notar la superficie del río extrañamente decorada por unas particulares plantas. Bien, este es el buchón de agua o jacinto de agua.
fue introducida hacia los años 80 al país, entre ellos al Valle del Cauca, una de las empresas que cultivaba peces ornamentales. El criterio de esta planta es que es una especie de peces que depositan sus huevos sobre esta raíz, son unos huevos adhesivos, entre ellos una especie que es las bailarinas o los goldfish. Estas especies depositan los huevos sobre este buchón y por eso esta especie fue traída con esos fines. Con tan mala suerte que hacia esos 80 vino una creciente del río Cauca y rompió estos estanques donde se cultivaba buchón y arrojó al río Cauca esta especie y se convirtió en una especie invasora. Esta especie se comenzó a meter entonces en todos los humedales de todo el complejo del río Cauca. El daño que hace es que en 8 días puede reproducirse con cada una de estas raíces y crece muy rápidamente. Tapa totalmente el humedal y evita, digamos, la penetración de luz hacia los cuerpos de agua. Y estas raíces que estamos viendo aquí se pegan al fondo y comienza a llenarse los humedales de sedimento porque estas raíces que estamos viendo aquí pues lógicamente se van llenando de lodo, de sedimento y el humedal empieza de abajo hacia arriba a perder la profundidad del humedal y por lo tanto empezamos, digamos, a terrificarlos y a perderlos. Esta especie invasora ha tomado tanta fuerza que no se puede acabar, pero sí se puede controlar. Esa labor la desarrolla la autoridad ambiental de la región, limpieza de buchón de agua y además sembrar peces en los humedales. Bueno, en este humedal encontramos un humedal o una madrevieja que se denomina la madrevieja carambola. La corporación desde hace muchos años ha venido implementando acciones para la conservación de estos ecosistemas que son considerados ecosistemas estratégicos. Nosotros, por una norma que emitió el Ministerio de Ambiente, todas las autoridades ambientales deben formular planes de manejo, que es un instrumento de planificación que nos dice qué tiene el ecosistema, qué tiene el humedal y qué tenemos que hacer para conservarlo y mejorarlo cuando el humedal se encuentra en un predio privado. Entonces, la corporación lo que hace es delimitarlo y definir qué se puede hacer en ese humedal, qué zonas son para dejarlas quietas, por ejemplo, porque es un sitio de anidación de alguna ave amenazada, qué zona es de restauración, porque ya se han perdido algunas especies por algún aprovechamiento o por algo que pasó en el humedal, porque se le cortó el flujo entre el río y el humedal. La corporación ha definido 4 ecosistemas estratégicos en el valle: los páramos, los humedales, los bosques secos y los manglares. ¿Y por qué son estratégicos? Porque a nivel nacional se ha definido que son esos ecosistemas los que más cuidado deben tener, pues por las funciones y por todos los servicios ecosistémicos que nos dan. Algunos humedales del Valle del Cauca son reservas de recursos naturales renovables. El único humedal que hoy tiene una categoría que hace parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es la Laguna de Sonso, que es un distrito regional de manejo integrado Laguna de Sonso. Los humedales y los bosques secos en el Valle del Cauca y a nivel nacional e internacional están considerados los ecosistemas más amenazados. Y las prácticas agrícolas que se deben implementar pues para el cultivo o para las actividades ganaderas pues han impactado a través de los años estos humedales. Además, la gente solo pues en estos últimos años es que le ha dado importancia, se ha vuelto más sensible en no ver estos charquitos de agua como el zancudero, el sitio para ir a botar la basura, para ir a botar los escombros, adecuar, rellenar, construir. Y luego cuando se vienen las crecientes del río es que vemos que por debajo había un humedal porque toda la gente tiene el agua pues como al cuello, pero sí están considerados los más amenazados. Esta hermosa mañana nos sorprende en la Madrevieja, la Marina. Hace parte del sistema lagunar de la Laguna de Sonso, el último gran sistema que queda en el Valle del Cauca, donde había a comienzos del siglo XX fácilmente 50.000 hectáreas de humedales. Los humedales son ecosistemas extraordinariamente ricos en productividad biológica, son salacuna, los peces se reproducen en los sistemas de madreviejas y de lagunas. Y cuando las aguas se vuelven a subir en la temporada siguiente, los peces pueden emigrar desde las lagunas y madreviejas al cauce principal. Las hembras vienen a desovar a las madreviejas y a las lagunas y actúan al mismo tiempo como reservorios de agua, nutren al río, al cauce principal del río en las temporadas de sequía
y almacenan excesos de agua durante las temporadas húmedas. Aquí la diversidad de aves es extraordinaria. La enorme laguna de Sonso, el principal humedal en la planicie aluvial del río Cauca. Una reserva natural fundamental para la conservación de buena parte de las especies de aves que hay en el Valle del Cauca y en el suroccidente colombiano. Aquí está la marca hasta donde han llegado las inundaciones. Este es un nido de hormigas aztecas. Hay muchas asociaciones de hormigas y árboles y generalmente las hormigas atacan a los insectos defoliadores y el árbol a cambio les ofrece refugio y a veces material para, en algunos casos, para que cultiven sus hongos cuando se trata de hormigas que viven debajo de la tierra. Este es una eritrina, es un árbol de ambientes pantanosos, soporta una temporada de aguas altas, pierde parcialmente las hojas, casi totalmente. Cuando está florecido atrae una cantidad enorme de pájaros. Yo he visto llenos de pericos, de colibríes y también atrae escarabajos, abejas. A esta le dicen barbas de viejo. Es un grupo de bromelias que se llama tilancia y en realidad, a diferencia de lo que la gente cree, no son plantas parásitas, sino que utilizan los árboles como andamios, como estructuras de soporte. Y de la gran riqueza de aves, de anfibios, de reptiles del río, vamos a detenernos ahora en la fauna de peces, en la ictiofauna. ¿Qué peces cree que viven todavía en el río Cauca? Creería que corronchos. Ya no hay pescado en el río Cauca. Hay pesca. Pero me imagino que no se deben consumir. La cachama. El corroncho, que es el que más abunda. La dorada. La tilapia. El bocachico de ahí del río Cauca sabe como a petróleo. Los científicos han encontrado una gran cantidad de especies en el río. Sin embargo, las poblaciones naturales de esas especies han disminuido considerablemente, seguro por la contaminación, por el cambio climático y por algunos otros factores. Sin embargo, escuchemos qué tienen para decirnos. Sí, imagínate que desde el 99 hicimos el primer intento con la CBC para estudiar la diversidad que se había perdido en la cuenca del Alto Cauca. Hemos estado encontrando especies y ahora hicimos un ensayo 20 años después y fue interesante porque no se ha perdido ninguna y han resultado nuevas especies para la ciencia incluso. Muy interesante. ¿Cuántas especies hay en el río? En este momento registramos 92 especies. Y tenemos una certeza de por lo menos el 98% de que tenemos una representatividad alta. Pero las 92 especies no son nativas, 69 son nativas y 23 son introducidas. Electropesca utiliza energía eléctrica producida por una planta eléctrica y esta planta eléctrica pasa a un transformador. Lo importante de este método es el transformador, porque pasa de corriente alterna a corriente continua, como las cercas de las vacas. Entonces no le hace daño a los peces. Cuando se mete al agua dos polos, esta NASA que es el polo negativo y una parrilla que tenemos por ahí que es el polo positivo, se cierra un campo electromagnético y los peces se sienten atraídos, la cabeza hacia el polo negativo y la cola hacia el polo positivo. Entonces uno mete la NASA y ellos van teniendo una atracción hacia esa zona. Y el momento de que entran en la NASA, surge un fenómeno que se llama galvanonarcosis, una especie de narcosis eléctrica que los adormece y ellos quedan privados, pero no se mueren. Cuando uno le dice a la gente, uy, electropesca, todo el mundo dice, ay, los va a electrocutar. No se mueren. Ellos lo usan para hacer un muestreo selectivo. Sí, claro. Utilizan solamente los animales que son de interés para los estudios. En estos casos que ya conocemos, pues que después del estudio de 20 años de tener la taxonomía ya resuelta, podemos hacer un estudio donde los capturamos, los contamos, los medimos, los pesamos y los volvemos al río. Hemos encontrado que los pescadores hace unos meses nos decían que estaban capturando más bocachico, más barbudo, incluso aquí aguas abajo en el paso de la bolsa. En una sola salida cogimos jetudo, picuda, cogimos barbudos, bocachicos, o sea, en una sola jornada de pesca y eso
pues para mí fue sorprendente porque conseguir un jetudo en esta época es complicado y sí hay. Y los pescadores mismos dicen que se está repuntando y eso tiene un solo factor, está mejorando la calidad del agua. Y el abrazo inevitable de la noche llega. El río Cauca tiene otra vida, otro rostro, un rostro que también conquista nuestros oídos. En la noche no todos duermen. Como podemos escuchar, hay otra actividad en las riberas del río. Alcanzamos a escuchar el sonido de un jaguarundi posiblemente. Voy a revisar la cámara trampa porque hay registros de presencia de jaguarundi en esta zona. El jaguarundi es un gato, es un felino del mismo grupo de los jaguares y de los pumas, pero es un poco más pequeño, entre café y gris, con el cuerpo largo, la cabeza redonda, más o menos del tamaño de un perro mediano. Es un animal extraño, vive cerca de las fuentes de agua, es un felino pequeño, el único de los gatos que ha resistido un poco las perturbaciones humanas. Es increíble la persistencia de la vida, increíble pensar que en lugares como este todavía en las noches camina el jaguarundi. Continuamos explorando este inmenso río Cauca hacia el norte del departamento. Sin duda, el asombro es un regalo permanente que este hermano vital nos regala a cada instante. La vida que se desprende de sus aguas nos devuelve la esperanza que sentíamos perdida kilómetros atrás. Un hecho que nos confirman los científicos de la CBC después de navegar el río. Es un factor de desarrollo y de emprendimiento, ya que está permitiendo que muchas personas, gente de la comunidad, pueda vivir de lo que da el río. Y no solamente eso, sino que también se nota una solidaridad, se nota que el río tiene como una historia de vida a través de ellos. Personas de más de 50 años extrayendo material de río y que le hace en muchos sectores un bien a la dinámica del río, que es muy importante. Lo otro interesante también es que vimos la estación de medición. Se ven muchas aves, es un río que se le ve que tiene vida, hay pescadores, hay prácticas ancestrales allí, entonces hay mucha vida en el río. A veces hablamos muy mal de nuestro río cuando de verdad hay que empezar a hablar bien del río Cauca. Seguramente hay que hacer educación ambiental con todos los pobladores, está para construir una historia de vida con la gente, me parece muy importante. Qué valioso poder recuperar ese y trabajar más el turismo para que la gente valore esas prácticas ancestrales que se realizan alrededor del río. Hay tarea por hacer, pero para invitar a que la gente vuelva al río Cauca. La oferta del río, tanto ambiental como de especies de aprovechamiento, es muy buena. La importancia de las obras que viene haciendo también la CBC, como la Petar de Jamundí, que es una proyecto estratégico que aporta al cumplimiento de los objetivos de calidad de agua del río Cauca. La corporación allí tiene una inversión importante allí en ese proyecto. El día de hoy nos encontramos sembrando 40.000 alevinos en el marco de la expedición Río Cauca que adelanta la CBC. Las repoblaciones en el río se hacen debido a la disminución de las poblaciones de la especie, debido a diversos factores antrópicos y naturales, como contaminación de las aguas o incluso la predación de la misma especie por otras especies ictiófagas como aves u otros peces. Los pescadores se han visto muy afectados pues por la disminución de su principal elemento, que es el pescado, que son los peces.
debido pues a los factores que ya mencionamos ahora. Pero con este trabajo que viene adelantando la CBC, tiene un componente social, que es ese, recuperar estas especies para que los pescadores puedan volver a tener su sustento, a volver a pescar, volver a los ríos, no solo al río Cauca, sino también a los humedales asociados al río Cauca, puedan volver a pescar, los pescadores ocasionales, los deportivos. El río Cauca, cuando atraviesa el valle, es inmenso y es hermoso, tiene mucha capacidad de carga para hacer repoblaciones, a diferencia de los humedales. Los humedales sí obedecen a un estudio más específico de poblaciones de peces para determinar cuánta cantidad se puede sembrar en esos cuerpos de agua. Aparte de sembrar con el fin social, que es para los pescadores, también lo hacemos con un fin ecológico y un fin ambiental. El fin ecológico es que estos animales en los humedales, en cuerpos de agua cerrados, ellos no se reproducen. Ellos necesitan del río, necesitan de las corrientes del río para hacer las migraciones, lo que conocemos como la subienda del Boca Chico. Ellos necesitan hacer las migraciones y entonces en los cuerpos de agua cerrados como los lagos y humedales no se reproducen. Por eso nosotros lo hacemos en el laboratorio de reproducción de especies ícticas de la CBC, donde podemos en ambientes controlados lograr la reproducción exitosa de esta especie. Nosotros tenemos que cuidarlo. Es la vida de nuestro departamento. Son 400 kilómetros de biodiversidad, 400 kilómetros navegables, 400 kilómetros de aviturismo, 400 kilómetros de educación ambiental con nuestros niños, 400 kilómetros de vida para nuestros pescadores, para nuestros areneros. Es decir, tenemos todo para aprovechar nuestro río, pero de manera sostenible. Entonces, la mejor forma de decirle a todos es: nuestro río Cauca está vivo, está lleno de vida, pero vamos a permitir que él perdure durante miles y miles de años. Sangre vital que diste ayer entre los montes y los ríos por doquier. Tu caminar nos trajo aquí, sabiendo que dejas tu libertad ahí. La expedición en el río me dejó sentimientos encontrados porque es un río muy bello. Recuerdo los grabados de los naturalistas del siglo XVIII. Se ha degradado considerablemente, pero tiene una capacidad de resiliencia y una capacidad de guardar rincones donde está esa belleza prístina, como al comienzo de los tiempos. Pienso que tenemos el deber de recuperar el río, como hemos hecho con otros ríos, como hicieron los franceses con el río Sena, como hicieron los ingleses con el Támesis, como hicieron los alemanes con el Rin. Podemos recuperar el río Cauca si unimos voluntades. Solo seremos en el camino peregrinos de un destino. Acompañamos al imponente río Cauca en su travesía, cruzando las entrañas de nuestro departamento. No fueron solo 400 kilómetros de agua, fueron historias de vida indelebles. Fueron este remesón ambiental que tanto necesitamos para conservar a este hermano que nos navega a todos y al que le debemos la vida entera. El Cauca nos enseñó todo lo que fue, su origen, su pasado, su maravilla ancestral. Nos permitió entender los problemas de su presente y nos sugiere cuál puede ser nuestro destino. Nos abrió los ojos y nos susurró al oído el impacto que tiene en nuestra dimensión social, cultural, económica, política y ambiental. Nosotros lo maltratamos, pero el río nos sonríe. Un río noble, generoso. Sus aguas fueron y siguen siendo la sangre y la vida de este hermoso Valle de los Sueños. Sangre vital. Esto fue Expedición Río Cauca. Sangre
Ay, yo misma vengo del río. Ay, yo mismo vengo del bosque. Ay, yo mismo vengo del agua, del río que me conoce. Allá viene don Daniel, pescador de mi región, su canoa caucabaco, su atarraya y su copón. Su canoa caucabaco, su atarraya y su copón. Agua, tierra, cultura, sustento. Agua, fauna, cultura, sustento.